Ahí sí. Entendido. Ahí está. Ya. Ya, chiquillos, chiquillas, como íbamos diciendo. Vamos a primero ver un poco los antecedentes de la independencia de Chile, para luego poder entender cómo se forma Chile como república. Vamos primero a hablar como de los gobiernos conservadores, como todas las reformas y como la visión de país que ellos querían tener y cómo iban construyendo esas cosas. Así que, se me cambia la diapo. Está difícil. Está difícil. Ahí tenemos el eje temático, la configuración del territorio. Eso igual lo vamos a tratar más adelante porque igual es un tema súper extenso. En términos de que vamos a hablar de colonización del sur de Chile, sobre todo, por extranjeros y personas que venían como de Alemania, sobre todo de Europa. También hay como colonias inglesas en algún momento, más hacia Tierra del Fuego, y todas esas cosas. La Guerra del Pacífico, que también nos cambia como los límites de Chile y todo ese tema. Es como una visión más geográfica del asunto. Entonces, anteriormente igual este eje se definía como el desafío de consolidar el orden republicano, porque veníamos de esta etapa de independencia, entonces como que ya, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a configurar como país ahora que vamos a ser como más independientes? Entonces, antecedentes de que tenemos de la independencia. Sobre todo las ideas de la ilustración que hemos venido hablando todas estas clases. Recordemos que queríamos como que el poder volviera al pueblo, teníamos la soberanía popular por un lado, hacer la división de poderes para crear un poder menos centralizado en una sola figura, y el constitucionalismo, que es cuando tenemos todas como las leyes por escrito y se nos van a asegurar nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Tenemos la Revolución Francesa con la caída del antiguo régimen, que trae como la materialización de estas ideas ilustradas, y cómo pasamos de repente de tener una monarquía a una república, con esta misma caída que veníamos hablando. Ahora, la independencia de los Estados Unidos igual es como un factor bien detonante porque es como una primera colonia independiente, una primera república que hace una constitución, y de repente como que aquí como que más hacia el sur de América todos vamos a decir, oh, y si ellos se hicieron independientes, ¿por qué nosotros no? Sale como esta idea, pues como que es como decir, se puede hacer de alguna forma. Y lo que siempre se habla de la invasión de Napoleón a España, entonces como que nos falta el rey y tenemos que resguardar como los intereses del rey mientras está como secuestrado, por decirlo así. Entonces, no sé si ven en la imagen que es como unos personajes aquí. Tenemos a Carrera, a O'Higgins, aquí a San Martín. No sé si ubican al caballero que está aquí a la derecha, que va a ser bien importante después. A mí no me cae muy bien el caballero, pero harto importante. Eso mismo se va. Digo Portal. Portal es que es una figura bien polémica. Igual son como todos iguales. Como complejo, como las patillas nomás como que los diferencian. Portilla. Claro, está como este canon de hacer toda la gente igual. En las pinturas. Por la misma razón que todas las esculturas griegas se parecen. Ya. El PPT me ayuda si la diapo cambia. Ya no adelanta. Ya. Como decíamos, al momento de ser como capturado este sujeto, el Fernando VII de España, las colonias se juntan, pero como para resguardar todo lo que viene a ser como los dominios y los intereses del rey. El tema es que están como, por un lado están como los patriotas y los
recordemos que, por ejemplo, las personas que eran como criollas, muchos de ellos habían tenido acceso como a estudios y a irse a Europa. Entonces ahí fueron como absorbiendo toda esta cosa de las ideas de la ilustración, y cuando volvieron querían como aplicarlas acá, pues, como para que fuéramos personas libres, gente independiente, etcétera, etcétera. En ese sentido, tengo alguien en el chat aquí. Las juntas de gobierno, ¿enmienda? Eso. Eso mismo. Vamos a hacer como la junta de gobierno para decir ya, a ver cómo vamos a administrarnos mientras tanto. Pero van a haber como muchas pugnas entre estos dos grupos porque tienen intereses súper distintos. Lo que hace esta junta de gobierno en un momento es como llamar a un congreso, como para establecer cuál va a ser como las personas que van a gobernar por mientras el país. De este congreso va a salir aquí como José Miguel Carrera, que va como a presidir esto de alguna forma. Y ahí van a empezar a aparecer como todos estos símbolos patrios, que son como la bandera, el escudo, como las primeras banderas que tuvimos en Chile. Pero igual hay como muchos conflictos todavía en torno como al proyecto país, por decirlo de alguna forma. Entonces, una vez que tuvimos la independencia, después de como todo este asunto de las guerras, de volver como a la... como cuando vuelve como la reconquista, después que ganamos, que queda como O'Higgins, ya cerca del 1823, si no me equivoco, como ¿qué hacemos, pues? ¿Y ahora qué? Entonces empieza todo este proceso como de formación y organización de la República en Chile. Puse esta imagen aquí porque hay algo muy importante que sucede socialmente, que es como que se mantienen mucho las estructuras coloniales, de pensamiento colonial, y que en realidad vamos como avanzando hacia la independencia y hacia la república, pero como que a la gente no, como que no engancha con esta idea. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo, por qué se habrá mantenido como esta forma de organización colonial en la sociedad, como este pensamiento de alguna forma? ¿Alguna idea? Todo sirve. Por la educación, ya. ¿Cómo capacitados, vale? Igual, es como, es amplio el concepto. ¿Alguna otra idea que surja? Aquí me dicen porque los que tomaban las decisiones eran los hijos de españoles, por ende tenían como pensamientos similares. Claro, va por ahí. Claro, la costumbre, como que está bien lo que me dicen, porque tampoco somos un país alfabetizado en este momento, pues la educación es como para los hijos de ricos y era para los criollos, digamos. Claro, no hay conexión con esas ideas. Recordar que todavía vivimos como bajo esta idea como del patrón, está como la persona que trabaja nomás y el campesino que trabaja. Entonces como que estamos tan acostumbrados a vivir así, y además el que toma la decisión siempre ha sido como la persona de dinero, el patrón, la familia como más rica. Claro, también. Mira, aquí sale una idea bien interesante de por qué nos cuesta tanto organizarnos. Porque siempre estamos como bajo el yugo del rey y de lo que manda Europa. Muy bien, Pame, muy bien. Voy a continuar. Ya, entonces, le hablaba yo de los pipiolos, de los pelucones, de los realistas.
Pero luego de la independencia empiezan a aparecer estas tendencias como los pipiolos, que vamos como a defender de nuevo la idea de la ilustración, ya saben, poderes separados, libertad como máxima para todos los ciudadanos y ciudadanas, bueno, ciudadanos más bien. Vamos a ver que el poder conservador no, como que limita la cantidad de personas y el grupo que puede como tomar decisiones. Vamos a revisar eso más adelante. Están los federales que crean una estructura descentralizada. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, dividir el país como en provincias. Tenemos como Concepción, Santiago, y creo que el otro era Coquimbo o algo así. Pero hay como otra provincia al norte que igual quieren como estar como independientes unas de las otras, pero dentro del mismo país. Existe esta idea que viene también de lo que sucedió en Estados Unidos. Y luego tenemos las tendencias conservadoras, los pelucones, como que buscan este régimen centralizado. ¿Por qué se les dice pelucones? Por las pelucas que usan, como estas pelucas blancas que uno siempre ve en las pinturas. Luego están los higienistas. Lo que pasa luego de la abdicación de O'Higgins, que es como que la gente en realidad no lo quería mucho porque encontraron que quería como perpetuarse en el poder demasiado tiempo, producto de la constitución que escribió, como que lo querían de vuelta. Así como que O'Higgins es como lo mejor que le ha pasado al país, así que traigámoslo como de vuelta. Y luego tenemos a los estanqueros, sujetos como Portales, por ejemplo, que era estanquero, que son comerciantes, que buscan, o sea, tienen como el monopolio como de la exportación e importación, sobre todo como a puertos en el Perú. Son como pequeños empresarios, básicamente. Entonces, tenemos la Constitución de 1822, que es la de O'Higgins, digamos, que lo quiere como perpetuar hasta 10 años en el poder. Por eso la gente decía como, se va como mucho en contra de O'Higgins por esto mismo, hay ciertas como visiones que dicen, claro, O'Higgins era en realidad como un dictador. Quería como perpetuarse demasiado tiempo en el poder en lugar de ir como cambiando y dándole a la gente como la posibilidad de elegir quién va a dirigir al país. Luego tenemos la de 1823, la Constitución Moralista. Esta constitución como que se mete mucho como en el ámbito privado, entonces por eso se habla como de moralista. Igual la sociedad colonial, como de la que venimos saliendo un poco, aunque todavía estamos como ahí, tiene como este aspecto muy moralista, muy cercano a la iglesia. Es como mucho más estricta en este momento. Aquí lo que decían las leyes federales, que busca como la división del país en provincias. Estas leyes son leyes y no una constitución porque son más bien como un ensayo, son como una idea. ¿Me hablan por aquí? Ay, no sé, Paloma, ¿dónde quedaste? Para poder recapitular un poquito. Ahí me avisas. Amigo. Pero voy a terminar esto y veo si quedan dudas. ¿Me hablan por aquí? Bueno, igual si tienes dudas, pregúntame nomás, no pasa nada. Ahí está. La Constitución de 1828, que es la que tenemos acá. Esta ya es más liberal porque le va quitando como el poder al presidente de la República, que claro, va descentralizando como el poder. ¿Qué más? Y por último la de 1833, que ya es la primera dentro de los regímenes conservadores, que se llama la presidencialista. Aquí como que hay un retroceso en cierta forma, porque antes teníamos que se le quitan como poderes al presidente, y en la presidencialista vuelve todo como a centralizarse en esta única figura. Hay como mucho como tira y afloja dentro de este proceso, como de estos ensayos constitucionales, digamos. Amiga, no sé si tienes algo que agregar en torno a las constituciones. Sí,
Primero, las leyes federales de 1826 las hace José Blanco Encalada, que fue el primer presidente de Chile. Duró 2 meses, pero fue el primer presidente de Chile. Eh, También decir que después de que se hace la Constitución de 1828, que claro, era como liberal, que le quería quitar el poder al poder del presidente, surge la batalla del Ircay. Todas las constituciones que habían habido antes eran como liberales, entre comillas, ahí haciendo como hincapié a O'Higgins, que de hecho los Carrera después odian a O'Higgins, y Javier Acarra como que odió a O'Higgins porque, claro, es como que un poco como que los mandó a matar, y cosas que los tuvieron que exiliar. Entonces, después de esta batalla del Ircay, los conservadores llegan al poder, y ahí es cuando sale la Constitución de 1833, que fue escrita por... O sea, yo tengo que pedir perdón por algo, porque yo hubo una clase en la que dije que esta Constitución la había escrito Diego Portales y no la escribió él. Lo siento, eso fue un error mío, de mi ignorancia, pero no la escribió él. ¿Era argentino o no? Oh, buena pregunta, no tengo idea. A ver, vamos a googlear. ¿Blanco Encalada? A ver. Buena pregunta. Porque no tengo idea. Sí, nació en Argentina. Nació en Argentina. Manuel José Blanco Encalada. Sí. Él era argentino. Argentino. Pero eso, como para ver quién escribió tal constitución, la ley federal de 1826 fue el primer presidente de Chile, después la constitución de 1828 igual. Este periodo de ensayos constitucionales se llama anarquía política, porque hubo como muchas constituciones, no había como un poder como tan, no había como mano dura. Por eso es que se cambió tanto, estaba todo como un poco al lote hasta que llega esta constitución de 1833, que le da como orden a todo. Inestabilidad, anarquía, ensayos constitucionales. Cuando le hablen de eso, estamos hablando de este proceso de Chile en el que había muchas constituciones. También algo que explicar, que lo habíamos visto en una clase, creo que fue en el Estado-Nación, una de las razones por la cual a Latinoamérica le costó tanto tener una república, fue porque en Europa, en este tema del Estado-Nación, en Europa primero se formó una nación y después fueron al Estado. En Chile intentamos poner el Estado al tiro, pero aún no había una nación, estaban como muy separados todos, por eso es que costó tanto unirlos. Eso también ay, ¿por qué a nosotros nos costó tanto? Por esa misma como forma de organización. Nosotros como que lo hicimos al revés, y eso provocó que hubiera como tanta inestabilidad. Es necesario tener una nacionalidad, como un sentimiento de nacionalismo para irnos todos al Estado, po. Pero aquí no se tenía como esa idea. A ver, chat. Claro. ¿Le damos nomás con la siguiente diapositiva? Ya. Entonces pasamos al proceso de consolidación de la República de Chile, la República Conservadora. Tenemos entendido entonces que después de la independencia de Chile está esta inestabilidad política en la que no sabía muy bien qué hacer y todo el cuento, y quedamos en la última constitución, que fue la de 1828, que fue escrita fue escrita en el gobierno de Manuel Blanco Encalada, que era un monopolio. El monopolio es como el poder en un solo, mono es uno y polio es como poder. Monopolio es el poder en solo una persona, es tener como el monopolio de todo. Ya, entonces tenemos la constitución de 1828, que era liberal, surge o estalla la batalla del Ircay el 17 de abril de 1830, en la cual ganan los conservadores, y ahí se empieza como este decenio de los conservadores. ¿Qué se puede decir de la Constitución de 1833? Después de que surge la batalla del Ircay en 1830, en 1831 se hace una convención en la cual se empieza como que se junta gente en una convención para empezar a hablar de cómo va a ser esta nueva Constitución. En 1833 se surge la Constitución de 1833, valga la redundancia, en el gobierno de José Joaquín
Prieto, creo que sí, José Joaquín Prieto, que es el presidente en ese tiempo. Los autores de esta constitución son Manuel José Gandarilla, que era liberal, y Mario Gaña, que era conservador. Y esta constitución fue escrita con los ideales de Diego Portales. Diego Portales decía que tenía que haber como una autoridad fuerte para ordenar el país. Él no aporta absolutamente nada más en la constitución, porque en este tiempo como que él estaba como en Valparaíso, parece, como haciendo esos como trueques que él hacía, como su economía, el tabaco que siempre hablan. Él no aportó mucho en esta constitución, como que le robaron la idea. Pero esta constitución, si bien duró harto, tuvo varias reformas que más adelante voy a explicar cuáles fueron las reformas, pero no siempre fue igual. Esta constitución duró de 1865 a 1924, que en 1924 es cuando estalla este golpe de Estado que se llama el ruido de sables, que fue cuando los militares entraron al Congreso y como que hicieron esta cuestión como con los sables, súper como pasivo igual, pero se asustaron. Entonces, esta constitución rigió 91 años, o sea, un diseño creo que se llama. El diseño, no cacho. Sí, no es un siglo, es un diseño. No. Y básicamente lo que decía esta constitución era que primero la república iba a ser presidencialista. ¿A qué me refiero con que iba a ser presidencialista? Que el poder supremo lo iba a tener, diseño eran 10 años. Claro, duró 10 años. Sí. El poder supremo lo iba a tener el presidente, el cual iba a durar 5 años en el poder y podía ser reelecto. Y este presidente tenía como autoridades como las que podía hacer, como lo que podía hacer el presidente básicamente era como nombrar dignidades eclesiásticas, ya que el presidente podía nombrar como quién iba a ser cura, será como una de las cosas que ellos podían hacer, y también tenemos que él podía declarar estado de sitio. Muy importante entender que el presidente era como el poder supremo. Cuando te pregunten de esta constitución, es eso. También tenemos que en el poder legislativo teníamos la Cámara de Senadores, la cual, al igual que el presidente, era elegido por un colegio electoral, no era elegido por voto. Igual ahí es como igual raro, porque el colegio legislativo igual era conservador, así que como que mucha democracia no había. Y también teníamos la Cámara de Diputados, que sí era elegida por voto directo. En el Poder Judicial tenemos que era, según constitucionalmente, no se tiene mucho, pero era independiente a todos estos poderes, era como chipe libre, pero también era como conservador. Tenemos también que la religión, que la constitución marcaba como la legítima, era la apostólica católica romana, no, la católica apostólica romana, y no había chance para otra, estaba como que no podía ser musulmán ni nada, solo podía ser eso y no podía como practicar como juntas, solo se tenía esa legalmente. No había libertad de culto, como se le dice. Y también teníamos que solo podían votar los hombres de 25 años que eran solteros y de los 21 que eran casados. También la gente que tenía que votar tenía que tener un inmueble, o sea, tenía que tener casa y tenía que saber leer y escribir. Esto es súper importante porque en esa época no mucha gente sabía leer y escribir. También algo que quería comentar sobre la independencia de Chile, en tanto a la mujer, la universidad nos hicieron hacer un trabajo de por qué no había mujeres en la historia de Chile, como decía un juego de una chica boliviana católica apostólica romana, claro. Eh, razones por las cuales no hay fuente histórica de por qué había mujeres en la independencia de Chile, es porque la mujer normalmente no tenía educación. Normalmente si uno busca como fuente histórica siempre son como mujeres de clase alta, las que escribían cartas, y de ahí se tiene como un poco la idea de cuál era la vida de una mujer en esa época, que era totalmente doméstica en la casa. Solo tenemos como la fuente histórica de, no sé, pues, de la mamá de O'Higgins y de la hermana Carrera. Pero es súper feo eso porque recordamos a las mujeres como la mamá de. Solo recordamos a la mamá de O'Higgins porque fue la mamá de O'Higgins. Y solo recordamos a Javiera Carrera porque fue fue hermana de los hermanos Carrera y fue esposa de. Cuando en realidad la Javiera Carrera hizo un montón de cosas, era muy anarquista, ella igual que sus hermanos, prácticamente como que ella le decía a sus hermanos
qué hacer, y por culpa de ella un poco como que mataban a los hermanos, pero así como hacer como un hincapié en eso, como de por qué hablamos de puros hombres y no hay mujeres, por eso, porque la mujer pobre no tenía educación y no podía escribir. Era como la forma de hacer una fuente histórica en ese tiempo. ¿Qué más decir de esta constitución? Que era un monopartido. ¿A qué me refiero con un monopartido? Igual como ya he explicado con el monopolio, mono significa uno, y partido también partido. Pues en esta época los conservadores sacan el Partido Liberal, y solo había un monopartido, y eso es hasta 1861, en lo cual voy a explicar qué pasó en ese año, que esto como que se corta. Entonces, sigue nomás, amiga, con la otra diapositiva. Los decenios conservadores o el periodo conservador. Bueno, algo que decir de esta como época es que aquí es cuando se sustentan las bases del Estado chileno hasta el día de hoy. Aquí es cuando nos organizamos y entienden como esta forma de organización. Y tenemos el primer presidente, que fue Joaquín Prieto, el cual es el que, a grandes rasgos, lo que marca la diferencia entre estas tres personas es que él instaura la Constitución de 1833, la cual es como de ideales autoritarios y presidencialistas, como lo habíamos visto, como había explicado, presidencialista porque el presidente tiene el poder supremo, y autoritarista porque el presidente igual como que tenía demasiado poder. Algo había dicho en el chat, a ver. Tengo una duda de una diapo pasada, disculpa, que era una constitución moralista. Amiga, es para ti esta pregunta. Lo que pasa es que la constitución moralista se metía mucho como en lo que podía hacer o no la gente, sobre todo en términos religiosos. Entonces por eso se habla como de la moral y lo moralista, como qué puedes hacer tú en tu vida privada y qué no. Ya, sí. Tiene que ver como con la moral, básicamente. También algo importante de este gobierno de José Joaquín Prieto es que empieza a estar esta como imagen de Diego Portales, que en realidad como que no es un hombre muy simpático, es como que ahí podemos hablar un poco de quién era, que lo vamos a hablar un poco más de la Guerra del Pacífico, porque es cuando lo matan, parece, lo fusilan, creo, que se dice que se suicidó, pero parece que lo mataron. Claro. Un fusilamiento como de un grupo opositor, de hecho, a que se hiciera como la guerra contra la Confederación. Entonces este grupo va y lo mata a él. Claro, pero ¿qué tiene que ver Diego Portales en la Guerra del Pacífico? Claro, porque Diego Portales fue ministro de tres cositas, por decirlo de alguna manera, tenía como, claro, dejó la embarra. Era ministro del Interior, era ministro de Relaciones Externas, que claro, ahí como que tiene un poco que ver con la Guerra del Pacífico, y era el ministro de Guerra y Marina. Ahí se explica un poco por qué él es tan importante en la Guerra del Pacífico. Y también las reformas económicas, porque él tuvo mucho que ver con la economía. Y este mandato duró de 1831 a 1841. Después tenemos el gobierno de Manuel Bulnes Prieto, el cual duró de 1841 a 1851. ¿Qué se puede decir de este partido que ocurrió? Es que en este partido, como había dicho en la clase, como había dicho en la diapositiva anterior, había un monopartido, y es aquí en el gobierno de Manuel Bulnes Prieto en el cual empieza a aparecer una oposición liberal. ¿De qué forma? Porque en 1842 se funda la Sociedad Literaria, en 1849 se funda el Club de la Reforma, en 1849 el Partido Liberal, y en 1850 la Sociedad de la Igualdad. O sea que en el gobierno de Manuel Prieto como que empieza a surgir de nuevo el liberalismo, con este tipo como de sociedades, como de clubes, de partidos, empieza como a aparecer, pero todavía no pasaba nada. También tenemos la ocupación de Magallanes, la colonización alemana y el movimiento intelectual de 1942. Y también tenemos como último el gobierno de Manuel Torres, el cual es el que da como el fin a los diseños conservadores. ¿Por qué? Porque aquí empieza a haber como una crisis en el proyecto conservador, en esta idea como de país que tenían los conservadores. Bueno, él hace la ley de instrucción primaria, la fundación de la Escuela Normal de Preceptoras, la cual solo podían ser mujeres, porque se tenía esta idea de que la mujer tenía como
como por, ¿cómo explicarlo? Como por naturaleza, como nosotras podíamos ser madres, teníamos como capacidad para educar. Esa idea se tenía, ahora se sabe que en realidad no, que un hombre también lo puede hacer. Y también se funda el Puerto Montt. ¿Qué pasa en el gobierno de Manuel Montt? Es que está la revolución de 1851, en la cual se intenta derrocar a Manuel Montt, no se logra, pero ahí es cuando empiezan a haber como roces entre los liberales y los conservadores. Y también tenemos que está la revolución de 1859, la cual le produjo fin al diseño conservador. ¿Qué pasó en 1859? Aparte de que hubo una guerra civil, tenemos que, ya como iba terminando un poco en 1859 el gobierno de Manuel Montt, surgió un nuevo como candidato a la presidencia, el cual era, ¿cómo se llamaba? Antonio Varas, iba a ser candidato conservador, y él aparte era ministro de Montt. Y aquí ocurre algo bien como chistoso, porque está la cuestión del sacristal. No sé si alguien como que les acuerda de que en el colegio le explicaban la cuestión del sacristal. Ya, la cuestión del sacristal se explica porque habían conservadores que estaban a favor de que la iglesia estuviera separada del Estado. Y estaban conservadores, como Manuel Montt, que decían que el Estado tenía que tener un poder supremo y que ahí entraba la iglesia. Y aquí como que los conservadores empezaron como a separar un poco, era como la misma línea política, pero tenían ideales distintos. ¿Y qué pasa? Que estos conservadores que estaban a favor de la autonomía de la iglesia se hacen amigos de los liberales y dicen así como, oye, derroquemos a este candidato y pongamos a uno nuevo que tenga como que ver un poco con nosotros, que era José Joaquín Pérez. Cuento corto, José Joaquín Pérez sale electo, y ahí es cuando se corta este diseño conservador, porque José Joaquín Pérez igual era como liberal, pero un poco por esto es que los conservadores como que se derroca ese como imperio que tenían, porque había una diferencia de ideales entre conservadores autónomos y conservadores un poco más supremos. Mezclaron sus ideales, claro, por los liberales con los conservadores mezclaron un poco sus liberales, estaban como unidos, más no revueltos, por por este fin de derrocar a Montt. ¿Se entiende todo? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se entiende todo? Estoy hablando muy rápido. Todo claro, ya. Bacán, si hay dudas, igual como que lo podemos explicar más al final de la clase. Entonces, ¿cómo se explica que los conservadores duraron tanto tiempo en el poder? Por 4 cuestiones súper importantes. Primero tenemos el intervencionismo electoral, el cual se refiere básicamente a que ellos alteraban los resultados de las votaciones. ¿Por qué? Por lo mismo que había explicado antes, que el colegio electoral elegía al presidente. Y claro, el colegio electoral era conservador, pues así que era súper poco democrático un poco. También tenemos que la democracia era reducida, ya que en ese tiempo solo podían votar los que sabían leer, y los que sabían leer en ese tiempo eran de la aristocracia. A ver, alguien les preguntó algo. Uy, como que me pica el ojo. Tengo una duda con el movimiento intelectual de 1942, el periodo de Manuel Montt. ¿A qué se refiere eso? Eso lo va a explicar la subsecretaria Daza más tarde. eh, Muy bien. ya, pues entonces tenemos que la democracia era súper reducida, ya que la gente que podía votar, oye, perdona el que preguntó eso, es que la Dani estudió eso. La Dani va a resolver esa duda, pero más tarde. Tenemos que la aristocracia no más podía votar, que los hombres blancos no más podían votar, y estaba como este tema etario, ¿no? De que son los 25 años, hasta los 25 años solteros, los 21 años casados, así que la democracia no era tan democrática, pero se le llama democracia porque la gente podía votar. También tenemos el que era el cohecho y el clientelismo, que era la compra de votos. Los conservadores compraban votos y hacían favores por si alguien votaba por los conservadores. Tema de las tierras y todo eso. Y tenemos la eliminación de la oposición en 1800, y tenemos la eliminación de la oposición. Lo que había explicado antes, que esto era como un monopartido, en el cual, claro, era súper fácil que hubieran puros presidentes conservadores porque no había una oposición.
No había una oposición que se opusiera, valga la redundancia, a este partido, por eso es que duraron tanto. Hasta 1861, que fue lo que expliqué de la cuestión del Sagristal, que los conservadores como que se unieron a los liberales para sacar a estos como conservadores más supremos. ¿Hay alguna duda hasta acá sobre por qué duraron tanto los conservadores? ¿Cabros? No, todo claro ya, bacán. Algo que hay que entender acá, que se habla mucho de democracia, esto era una dictadura un poco. Es una dictadura dentro de una república. República no es sinónimo de democracia. Aquí podemos entender que no es necesariamente que haya un dictador para que no exista democracia, ya que la democracia que tenían era una democracia igual súper como maquineada, como una democracia para unos pocos nomás. En esta época todavía no votaban las mujeres, no votaban los pobres porque no sabían leer, etc. Y tenemos que las reformas que tuvo esta dictadura, esta constitución de 1873, las tengo anotadas, igual son súper importantes porque explican un poco como la visión de los tres presidentes, es que en 1871, o sea, ya después de Montt, cuando surge este nuevo presidente, tenemos de que él declara que no puede haber una reelección. El presidente sigue durando 5 años, pero no puede ser reelecto al siguiente mandato, cosa distinta que ha dicho Joaquín Prieto. Entender que estas reformas fueron después de Montt, después de que saliera Montt. Tenemos que en 1873 hay una reducción del quórum, lo que quiere decir que se bajó la cantidad de senadores y de diputados en las cámaras. Tenemos que en 1874 hubo como un cambio un poco en la nacionalidad, de que si una persona vivía un año en Chile, automáticamente era chileno, podía optar a la nacionalidad. También tenemos que en 1882 se amplía el universo elector, ya que para votar solo necesitabas tener 21 años, podías estar casado o soltero, tenías que saber leer y tenías que estar registrado en el registro civil. También tenemos esta cosa de que los pobres no podían votar, solo podía votar la aristocracia, pero se dice que se amplió un poco el universo electoral porque ahora podéis votar si erais más chico. No necesariamente tenéis que estar, si tenéis 21 años y estabais soltero, podías votar. Y también podíais votar si no tenías casa. También esto tiene mucho que ver como la democracia de antes, de que para votar, si estabas casado y no tenías casa, no podías votar. Era necesario tener un inmueble, era necesario tener plata para votar. Como tenías que demostrar que tú tenías dinero, un inmueble. Ahora no. Y tenemos que en 1924 se da esta como ley que un diputado puede decir si un ministro es de confianza o no. Era como una facultad que le dieron a los diputados de esa época. ¿Hay alguna duda sobre la Constitución del 83 o sobre los diseños conservadores que le haya quedado? Cabros. Básicamente podemos hablar de que la Constitución y los diseños eran presidencialistas y que tenían el poder supremo y que no era tan democrático y que por eso es que duraron tanto tiempo en el poder. ¿Quedó alguna duda para pasar a la siguiente diapositiva? ¿No? ¿Dicen que no? No, ya. Dale nomás, amiga. Bacán. Licenciada en la economía. A ver, ¿por dónde empezar? Ya entraban los diseños conservadores, siendo Portales un estanquero también, como muy preocupado de la plata, van a empezar a ver como cierta como repactación de la deuda que ya había, como que traíamos desde las guerras de independencia, como que en algún momento nos endeudamos con la banca inglesa y teníamos como que pagar como ciertas deudas como producto de como el gasto como militar, por decirlo así. Entonces, el caballero que vemos aquí en la foto, Manuel Rengifo, si no me equivoco, que fue ministro de Economía dentro del primer periodo de José Joaquín Prieto.
¿Qué pasó? Que empezamos como, sabiendo que estamos como también cerca de la revolución industrial, si hacemos como el paralelo, empezamos como a traer como más implementos tecnológicos, como que se empiezan a crear los ferrocarriles, empezamos como a implementar líneas de telégrafo y todas estas cosas, como en este ánimo de recuperar la economía. ¿Qué pasa? Que Manuel Rengifo implementó como todo un paso a paso o ciertas como reformas económicas, como para parar un poquito. ¿Qué pasa? En este país vamos como a empezar a explotar el tema minero, como las minas de carbón, luego el salitre. Chile en algún momento produjo mucha plata, plata del metal, y fue como el tercer productor mundial de plata en el mundo. Redundancia. Esto le permitió como cierto boom económico que luego nos hizo traer como los ferrocarriles producto de inversiones extranjeras también, porque este va a ser como el periodo también donde se van a propiciar mucho las inmigraciones. Entonces van a venir como los ingleses, los alemanes, y con ellos va a venir también como nuevas tecnologías, cosas que están como surgiendo en Europa. Creo que es en 1848, como más adelante, que también se da como la fiebre del oro. No sé si han escuchado hablar, de más que en el colegio les hablaron de esto. ¿Ya? Que es súper importante en este periodo porque tampoco es como que el oro beneficia a Chile, pero empezamos como a importar trigo. Como a todos estos lugares, como en California, en Australia, donde se habían descubierto oro. ¿Qué pasa? Que hay mucha inmigración hacia estos lugares, por algo es la fiebre del oro. Entonces, hay una necesidad de alimentar a la población en esos territorios, entonces vamos a empezar a exportar trigo, y también hay mucha gente en Chile que se va a ir como a esos lugares también. ¿Qué pasa? Que debido a eso también va a empezar como a faltar mano de obra, pero tampoco es como un gran impedimento para que surja la economía en Chile. Claro, después cuando tenemos como la parte minera del salitre, igual ahí vamos a entrar como en conflicto con la Confederación Perú-Boliviana. Y eso básicamente, que es como un periodo de crecimiento, pero que es como un crecimiento que va a quedar en manos también de los más ricos, porque luego esto nos va a traer como otras consecuencias como la cuestión social y todas esas cosas. Igual la cuestión social va más a principios del siglo XX, pero aquí empiezan como los antecedentes de. Entonces, luego como de la batalla del Ircae, cuando empiezan como los decenios, empiezan como todos los terratenientes oligarcas, digamos, la gente como con mucha plata y poder, a ser como los principales actores económicos, porque son gente que tiene tierras, que tiene como el fondo, por decirlo así. Tienen como predios agrícolas de donde va a salir como todo el trigo y todo como lo necesario para alimentarse y abastecerse. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer este ministro, Manuel Rengifo? Hace como una reforma tributaria, elimina como cierta estructura colonial que eran como los impuestos a las propiedades, que es como por el solo hecho de tener una propiedad ya pagabas como un impuesto. Entonces lo que ahora se va a hacer es que se va a hacer el impuesto pero en función como de lo que tú produces. Entonces tienes como que empezar a producir como en el predio, y estamos como obligados de alguna forma como a hacer como el cultivo del trigo y hacer como esas cosas para alimentar la economía. La reforma tributaria y el ministro vienen del primer decenio conservador, que es de José Joaquín Prieto, si no me equivoco. Sí. Estamos hablando de 1831 al 1841, que igual es como algo progresivo, no es como algo que se haya hecho como aquí. Así que pensemos como en el primer o segundo decenio conservador. ¿Qué más? Ya. Es bien interesante como lo que sucede en el periodo conservador en torno como al gasto militar, porque también Portales le quita como cierto poder a la milicia, y además le sirve como para disminuir gastos también luego en la reforma de Rengifo,
porque disminuye como el número de efectivos que hay en el ejército. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Los puertos van a ser súper importantes también en este periodo, porque Valparaíso se convierte en un lugar donde hay almacenes francos. ¿Qué significa esto? Que puede venir un extranjero, como un capital extranjero, decir voy a guardar mi mercancía aquí por un precio súper bajo, y luego si quiero puedo mover esa mercancía hacia otros países o la puedo vender en Chile. Entonces guardar como tu mercancía en el puerto de Valparaíso es tan barato que conviene mucho. Entonces vienen como todos a guardar sus cosas y venderlas acá. Eso por un lado, los almacenes francos. Se empieza como a crear cierto sistema de banca como para tener ordenados como los dineros, por decirlo así. Y está este como impulso a la migración, que viene de un ideal también muy de progreso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que traer como gente de afuera, o traer como toda la tecnología y los intelectuales que vienen como de otros lugares del mundo para poder como nosotros crecer como país en términos de educación y tecnológico. ¿Qué pasa? Cuando hay como colonizaciones más hacia el sur, vamos a tener todo este problema que hablábamos antes del genocidio Selknam, por ejemplo. Igual eso lo vamos a ver más el sábado porque tiene que ver mucho con como con el crecimiento e invasión del territorio, que es como parte de la misión conservadora, como el delimitar donde como que es Chile y dónde es Chile. De hecho, creo que la misma Constitución de 1833 hace eso, como que dice ya al norte terminamos aquí, al sur delimitamos como con el Cabo de Hornos, que igual fue súper patudo porque ni siquiera teníamos como poder sobre esos territorios, sino que dijimos ya, voy a poner como mi límite por aquí, y como que llegaron y se adueñaron de eso, ¿no? Es una curiosidad. Algo más que les pueda mencionar como del crecimiento económico. Pues es que igual Manuel Regín fue súper importante por lo mismo, porque él es como el que viene a ordenar todo el tema fiscal, como de los dineros, de la plata. El tema de las reformas igual es súper importante y hay cosas como que permanecen hasta ahora. Voy a detenerme aquí un momento. ¿Hay alguna pregunta en torno a? Dudas, preguntas, lo que sea. ¿No? ¿Todo claro? ¿Alguien más? Ya. Continúo entonces. Que vamos a explicar lo del movimiento de... esto de aquí, del 1942, es un error de tipeo. Les pido disculpas, porque también estaba en la otra diapo. Es 1842. Así que para que lo anoten ahí o lo corrijan como en el apunte si es que lo escribieron como en la diapo. Lo siento. Ya. ¿Qué pasa? Que en el segundo gobierno conservador, que es el de Prieto, digamos, creo que todos se llaman Prieto, bueno, en fin, muchas coincidencias de nombres. Hay como, sí, el primero, de Prieto hay como mucha represión, por decirlo así, que decíamos que el presidente podía como declarar el estado de sitio y todo este tema. Hay también mucha censura como a los periódicos y a toda como lo que sea difusión de información como no oficial, y no hay como esta libertad de reunión, o sea, no de reunión, sino que como de culto. Y está como este tema del monopartido. Entonces, luego como de la guerra, luego del asesinato de Portales, y como como haber ganado, por de cierta forma, la guerra es como muy alentador para el país.
Entonces como que hay menos tensiones políticas, está como más relajado el ambiente, por decirlo así, como políticamente hablando. Entonces empiezan como a surgir todas estas ideas liberales traídas también por todas las, como los intelectuales extranjeros. También intelectuales en Chile que van a ser como ultra importantes en ese sentido. Tenemos como a Diego Barros Arana, tenemos a Vicuña Maquena, Victorino Lastarria, Victorino Lastarria, que crea como la sociedad literaria. Francisco Bilbao también, entre otros. ¿Qué pasa? Tenemos como Andrés Bello por un lado, que es como rector de la Universidad de Chile, si no me equivoco, como el primer rector. Tenemos a Claudio Gay por otro lado, que es como, tiene como mucho aporte por el lado científico, en el sentido de que él va a ser como una de las primeras personas en ir registrando como todo el tema de como de la flora y fauna en Chile, y haciendo como imprimiendo como todo este conocimiento dentro de libros, como en volúmenes que después nos sirven como posteriormente para el estudio. Y así hay muchos intelectuales también que van a empezar a escribir la historia de Chile, como en términos de independencia. Ya se va a empezar como a hablar de la figura de Portales como historiográficamente, y que luego son textos que se ocupan como en el estudio escolar. Así que en ese sentido, como por un lado están como el tema de las escuelas, que se empiezan a crear mucho más escuelas, es el tema de la escuela de preceptor, que hablábamos antes. Hay como toda una ampliación de la educación hacia la población, pensando también que hay como colegios para niños y para niñas, como sí, persiguiendo como este ideal de como de una población educada, como de progreso, pero en base como a las ideas más liberales. Eso por un lado. Y claro, como todas estas sociedades como la literaria, la sociedad de la igualdad, que van a aparecer como en torno a esta oposición conservadorista. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué más? Tenemos el Instituto Nacional, que igual se había creado como antes, pero de donde igual van a salir hartos como personajes que van a ser importantes después. Como que de esta época es. Igual hay como hartas personas de las que se pueden hablar como en términos de, dígame, como que son como un grupo de intelectuales muy grandes que conforman como este movimiento. La ley de instrucción primaria sí. O sea, no hay como una forma como de ley obligatoria, pero tiene que haber cierto número de escuelas como por sector o distrito. Entonces eso amplía mucho más el acceso a la educación. Porque creo que la obligatoriedad de la educación es como posterior a. Claro, también Portales tenía esta idea, ¿no? De que Chile no podía ser democrático si era un país ignorante. Y claro, súper fuerte lo que dijo, pero tiene mucha razón, porque tenía esa idea de la educación, pues de que Chile no iba a ser, no podía existir democracia en Chile si no había educación en Chile. O sea, le vamos a instaurar una dictadura hasta que aprendan a leer. Pues es como bien... No cae tan mal ese viejo. Claro, como que era un liberal conservador. Era como bien abierto de mente, pero para hasta ahí nomás. Como el tema de la economía y todo eso. Se opuso mucho también a la intervención como de Estados Unidos. En un momento con la doctrina Monroe que se habla, que es como este tema de que a Estados Unidos como que ya nos reconoce a todos como colonias, pero igual quiere como meterse en los asuntos como políticos y económicos. Y Claro. por tal dijo así como, stop, no caigan como en el dominio, no salgan del dominio de la monarquía y de los reyes como para meterse en otro dominio.
Claro, por eso era bien liberal de pensamiento, pero igual era conservador. Eso es como bien interesante él. Igual la doctrina Monroe, como que los estadounidenses siguieron metiendo mano hasta la dictadura. O sea, hasta el día de hoy igual. Como boicoteando todo. Aquí encontré una pregunta PSU que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. Y quiero ver si me la pueden responder. Ya. Dice, hoy, desde la perspectiva política, se puede decir que a lo largo del siglo XIX, la historia de Chile se caracterizó, entre otros aspectos por 1. La aparición de los primeros partidos políticos. 2. El desarrollo y consolidación de las ideas del liberalismo. 3. La solución a los problemas derivados de la pobreza por parte de los gobiernos. Solo 1, 2 y 1, 2 y 3, todas son correctas. ¿Qué creen ustedes con todo lo que hemos hablado? Solo uno, dice Yael. Si quieren, lo repito. ¿Puedes repetirla? Lo repito. Dice, 1. La aparición de los primeros partidos políticos como partido político. El desarrollo de las ideas del liberalismo. La solución de los problemas derivados de la pobreza por parte de los gobiernos. Alguien dice la B, que la B es solo 1 y 2. 1 y 2 dicen. 1 y 2. ¿Alguien tiene otra respuesta? La B. También pueden ser las 3, puede ser solo la 2 y la 3. Solo la 1. ¿Alguien cree que solo la 2? Decirles que las 3 son correctas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que después de la batalla del Ircay, hablamos de un monopartido. O sea que aquí empiezan a ver los primeros partidos políticos. Antes habían ideas políticas iguales, pero no había un partido. Pues como ya hablé del monopartido, uno puede decir, entonces después de la batalla del Ircay estuvo en la Constitución de 1833 que hizo un monopartido. O sea, sí estuvieron los primeros partidos políticos. Ojo, el Partido Liberal sí se consolidó como un partido liberal, y dentro del Partido Liberal estaban los radicales, que eran como distintos al liberal, eran como más radicales, y también estaban los conservadores, que eran como más tirados a la iglesia como algo autónomo, y los demás que estaban como más tirados a la iglesia como algo dentro del mismo, que podía ser regulado por el presidente. O sea, tenemos que la 1 es correcta, solo por el hecho de que yo mencioné que había un monopartido. 2, también es correcta, por lo que hemos dicho antes, de que la independencia viene de estas ideas del liberalismo. Como ha dicho la profe, que los criollos que pudieron bajar a Europa se nutrieron de estas ideas liberales. Así que el desarrollo y consolidación de las ideas liberales sí está aquí. ¿Por qué? Porque uno de los ideales de los liberales era la caída de la monarquía. Como habíamos visto que ellos estaban en contra del régimen antiguo, que era del monarca, del rey. Sí tenemos como consolidación las ideas del liberalismo solo por el hecho de que estamos en una república. Si esto hubiéramos tenido seguido con esta idea de ser una colonia, no hubiéramos tenido la idea de los liberales. Así que la 2 es correcta, como ya han dicho. Y la 3, ¿por qué es correcta? Por lo que estaba diciendo la Dani, que el tema del salitre, de la plata, sí ayudó a solucionar los problemas económicos que había traído la independencia de Chile. Así que cuando hablemos del siglo XIX en Chile, tenemos que tener claras estas 3 cositas. Primero, las ideas liberales, que son súper importantes, que ayudaron a la independencia de todas las colonias, o la gran mayoría de las colonias, en distintos rangos. O sea, tenemos Haití y a Brasil, que igual como que se demoraron un poco, pero el liberalismo es súper importante en este hecho. Aunque hayan sido conservadores, eran conservadores que tenían como ideas liberales, como puede ser Diego Portales. El hecho de que ya no quieran estar con la colonia, con España,
y que hayan querido no estar con Estados Unidos, dice que son muy liberales en ese sentido. Igual eran conservadores, pero tenían ideas del liberalismo porque querían ser presidentes, querían que Chile fuera una república. Esas son ideas liberales. Tenemos la aparición de los primeros partidos políticos, como puede ser el Partido Conservador y el Partido Liberal, que eso viene directamente de la batalla del Ircay. Después de la batalla del Ircay, los pelucones forman este partido conservador, mientras que los pipiolos hacen el Partido Liberal. Después surge el Partido Nacional y el Partido Radical, que eran como liberales. Y tenemos la solución de los problemas derivados de la pobreza por parte de los gobiernos, claro, porque la economía de Chile como que se estabilizó un poco hasta aquí con la imagen de Diego Portales, del salitre, que después como que nos agarramos a coscacho un poco como con los bolivianos por el salitre, el tema de la plata y todo eso. Así que la 3 también es importante, por eso es que hablamos de la inserción de Chile en la economía. ¿Se entendió por qué las 3 son correctas? Esto es una pregunta PTU que salió. ¿Se entiende? Ya, bacán. Bacán, 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 bacán. ¿Hay alguna duda sobre lo que dijimos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que tengamos que explicar de nuevo? ¿Alguna duda que tengan de la materia que no hayamos dicho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces, ya no son tendencias, sino, sí, ya dejan de ser tendencias como entre la gente con plata y la gente con plata que quería que toda la gente pudiera votar. Ahora son partidos políticos directos, después de la batalla del Ircay. Aquí surgen los partidos políticos. Entender también que creo que quede bien claro eso de las ideas liberales, que independiente de que hayan sido conservadores, igual eran liberales porque tenían la idea de la república. La idea liberal no necesariamente tenían que ver como con que todos votaran tampoco, sino que era el tema de que hubiera una república y no una monarquía. Eso era una idea liberal. Y yo te compro un Banshee, una idea, más que liberal, una idea como del liberalismo. No confundir. ¿Hay alguna duda? ¿Queda alguna duda de la clase de hoy día? Fue cortita, se me hizo corta. Okay. Igual está, a mí al menos en el colegio se me hacía muy difícil esta época porque hay tantos nombres como importantes, demasiados nombres importantes. Se pasó bien. Ay, qué de nuevo, no preocuparse tanto de las fechas. Yo sé que sobre todo en la guerra, en la historia de Chile se preguntan mucho por las fechas, pero en realidad con saber un par de fechas y tener como entendido cuáles fueron como los presidentes, se entiende todo. No necesariamente tener así como súper claro cuándo se formó la sociedad libertaria, que así como, no, es que este año se formó esto, este año se formó esto, o la reforma de la Constitución, es necesario saber exactamente en qué año se formó tanto, sino entender en qué gobierno se formó y por qué esos gobiernos se derrocaron finalmente. Tener claro como los presidentes, los ministros también, como, no sé, Diego Portales, que es como el más importante, que te preguntan mucho de él, porque como que sirvió mucho para la economía y también para la misma constitución. También algo que quería como acotar, todas estas constituciones que vienen después, que creo que la siguiente es de Alessandri. Primero está esta, claro, hay hartas constituciones, pero primero viene esta constitución, que es como la más importante, después hay un golpe de Estado, que es el Río de Sables, y viene otra constitución,
importante, la cual tiene reformas. Ya, dejen terminar la idea. Tenemos esta constitución, la cual fue escrita por 2 personas, que no fueron votadas democráticamente. Después tenemos la siguiente constitución, creo que es de Alessandri. No me hagan caso porque la otra vez dije que Diego Portales escribió esta y el buen nunca escribió esta constitución, pero es como creo que tiene que ver mucho con Alessandri. Y la siguiente constitución es la constitución que se hizo en el gobierno de Pinochet, que fue la que escribió, ¿cómo se llama al que lo mataron? El que tenía dientes, ¿cómo se llamaba él? El que mató el Frente Patriótico, Jaime Guzmán. Que tienen de igual estas constituciones, que todas fueron escritas por pocas personas y no democráticamente. Todas las constituciones de Chile hasta el día de hoy fueron escritas bajo un contexto de guerra civil. Y esta constitución que se está escribiendo, que es la que va a seguir, a la que le queda poquito la de Jaime Guzmán, la nueva constitución, ¿por qué es tan importante? Porque es la primera constitución escrita democráticamente y paritivamente. O sea, es la primera constitución en el mundo que se escribió por mujeres y hombres, o sea, súper brígido, o sea, en un país como Chile, como primer mundista, fue la primera vez que se escribió una constitución paritaria. Como que es como imposible que eso sucediera, no sucedió ni en España, ni en Alemania, ni en todos esos países como súper como desarrollados, sino que se está escribiendo en Chile. Súper importante, súper histórico eso. En un país chiquitito se pudo, claro, para entender estas constituciones que fueron como súper, como poco democráticas, ni hablar de la que hizo Jaime Guzmán, que fue como, igual tiene algo que ver, tiene parecido con estas constituciones, pero es más brígida porque claro, fue escrita en una dictadura. Pero claro, ahí decimos, ¿esto fue una dictadura o no? Como esto que se hizo llamar república también era una dictadura, porque también era como de unos pocos, solo que la constitución de Jaime Guzmán fue escrita en dictadura, así como dictadura, que fue una dictadura. Se habla mucho del gobierno militar, pero la cuestión es una dictadura. Tener como entendido eso. Alguien había dicho si podíamos hacer un resumen, como dicho por nuestras palabras. A ver, déjame retroceder. Dani, cómo resumirías la independencia de Chile? Ya estaba Valentina, que se tiene que ir. Pero hay que entender que la independencia no se da solamente por esta causal de que secuestran como al rey y no hay figura de autoridad, sino que es todo este conjunto de ideas que ya venían desde Europa, desde lo liberal, desde los criollos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los criollos? No tienen como el sentimiento de cero de la corona, es como que ellos nacieron acá, son hijos de españoles, de europeos, pero nacieron acá. Entonces, este es como este nuevo sentimiento que surge, digamos, de ellos, es como el que lleva a decir, ya, este es nuestro territorio, nacimos acá y por lo tanto deberíamos ser independientes. No somos España, digamos, así. Claro. Aquí, bueno, sabemos cómo están todas estas luchas como por la independencia, como que España en algún momento quiere como recobrar todos sus dominios. Luego cuando tenemos O'Higgins, que empieza ya a hacerse como el tema de las constituciones, acá. Y empieza todo este tema de cómo vamos a organizar el país, digamos. Hasta Claro. aquí llega el tema de la batalla del Ilcay, que igual viene como muy organizada por Portales, pues junto con José Joaquín Prieto. Ellos hacen como un alzamiento desde Concepción y vienen como acá, como vienen también por un tema de que dentro del Congreso que había es como una elección que fue como muy legítima y a Portales no le gustó. Le dio la lecera y dijo ya vamos. No me gusta cómo se están haciendo las cosas, así que trajo como todo este alzamiento desde el sur. Tengo gente aquí en el chat. Sí, todo vale. Y ahí empiezan los gobiernos conservadores. Claro, entender igual que esta batalla del Ilcay viene de que estaba la embarrada con las constituciones, pues no había orden, y por eso es que Diego Portales, siendo tan pesado, tan pesadito, que quería que las cosas se hicieran como con una autoridad, como con mano dura, como con mano dura aprende la gente, se quedan los conservadores, los liberales, si bien tenían una idea como súper bonita,
como tratando de traer estas como pensamientos del liberalismo. Como no había una nación, como no había algo que nos juntara a todos, era re difícil hacerlo. Como cómo la gente va a entender todo, y ahí es cuando se forma la batalla de Birkbeck. Un resumen súper resumido de cómo son los gobiernos conservadores: presidencialismo. El presidente tiene el poder absoluto ante todo. No era democrático, solo podía votar la aristocracia, y aristocracia entre comillas, porque las mujeres aristocráticas tampoco podían votar. ¿Alguien había dicho algo? Ah, no, nada. Había así como una notificación. Entender que no había sido una democracia, que solo una poca parte, un 19% creo de la población podía votar. Los votos estaban contabilizados, o sea, estaban arreglados. Y eso no quiere decir que la oposición también estaba surgiendo desde abajo, o sea, después de haber sido derrotados, ellos siguieron luchando, formando todas estas ay, ¿cómo se llamaba? Como formando su partido, como, ay, tenía un nombre, a ver cómo se llamaba. Claro, formando como la sociedad literaria y todo este tema. También el tema de la educación con el liberalismo tiene mucho que ver con la enciclopedia, que fue algo que crearon los liberales en Europa. Y eso, como que Portales de ahí saca que la gente tenía que ser inteligente, o sea, tenía que dejar de ser ignorante para tener una democracia, porque si la gente era ignorante no podía haber una democracia. ¿Por qué iba a pasar lo que pasaba con las constituciones? Porque cambiaban a cada rato, de que el primer presidente de Chile duró 2 meses, como estaba como esta anarquía, como no saber cómo reformar el país sin ser tan dictatoriales. Ahí es cuando entran los conservadores, hacen esta dictadura, que para mí es una dictadura, pero en realidad es una república, y después esta república cae por lo que he dicho anteriormente, que los conservadores tenían como esta diferencia de ideas entre si la iglesia tenía que ser parte del Estado o tenía que ser independiente al Estado. Y eso yo podría hacerlo como un resumen, básicamente como para entender qué pasó. No sé si hay alguna duda que ustedes tengan, algo que no se haya entendido. Igual está subido al drive el PowerPoint, así que ustedes pueden verlo mientras escuchan la clase en YouTube. Explicar de nuevo que la próxima clase vamos a ver la Guerra del Pacífico, que ahí también va a estar Portales muy metido en la cuestión. No hablar sobre la Guerra del Pacífico, que también preguntan de la PSU, y vamos a terminar este eje temático con la pacificación o ocupación de la Araucanía, que igual como que vamos a explicar un poco de por qué, al menos a mí, a la Dani, yo creo que también no nos parece correcto hablar de pacificación, que ocurre a la par de la Guerra del Pacífico. Y claro, uno dice así como, ¿cómo ocurre a la misma vez si en la pacificación de la Araucanía teníamos que matar a tantos mapuches y a la vez teníamos que ir a matar a bolivianos y a peruanos? Porque exterminaron a los mapuches mucho antes de que ocurriera la Guerra del Pacífico. Hoy habrá que hacer lenguaje, sí. Sí, después de esta clase, 15 minutitos y empezamos la clase de lenguaje. Vamos a hablar del género dramático. ¿Hay alguna duda hasta acá antes de terminar la clase? A mí en lo personal me parece súper fome la historia de esta parte de la historia de Chile. Como, hoy no, como que no me gusta. No me gusta y lo tengo que enseñar. En fin. Siempre hay algo que no nos gusta a los que enseñamos historia. Como que, Encuentro mucho más entretenida como la guerra universal, así como la historia universal, como de las guerras, que encuentro que es como más entretenido. Porque es como lo que más se te queda del colegio igual. Esto como que es tanta información que cuesta que te quede grabada. Dicen que no hay ninguna duda, así que yo creo que podríamos ir. Gracias por su tiempo, todo claro ya, perfecto. Gracias a usted igual por conectarse. El sábado también vamos a poner preguntas PSU, vamos a hacer otro ensayo en el cual vamos a hablar de esto y de la Primera Guerra Mundial. Así que para que se metan también, para ir practicando.